Bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de charlas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la segunda circunscripción. En el día de hoy estaremos conversando con Cintia Barenboim, quien es investigadora del CONICET y docente. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar aquí presente. Contanos, Cintia, un poquito quién sos, cuál es tu trayectoria, si bien a modo de anticipo sos referente de cuestiones vinculadas con vivienda y hábitat, pero contanos tu recorrido de experiencia. Bien, bueno, yo soy arquitecta de la Facultad de Rosario, hice una maestría en planificación urbana y un doctorado en la UBA, y los temas que trabajo tienen que ver principalmente, como vos decías, con el mercado inmobiliario, con la vivienda, con el financiamiento, con las normativas urbanas, con la segregación residencial, con el impacto de la pandemia. Trabajé todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la periferia en la ciudad de Rosario, todo lo que fue su extensión urbana, su regulación, también lo que fue el plan de Pichincha, de resignificación urbanística, bueno, Puerto Norte como nueva centralidad. Actualmente estoy trabajando sobre las nuevas herramientas de financiamiento público, lo que son los créditos UBA, el programa Mi Tierra, Mi Casa de la provincia de Santa Fe, los créditos UBA ya lo mencioné, bueno, el Procrear, las asociaciones públicos-privadas, y bueno, y también estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con el impacto que tuvo la pandemia en la transformación urbana en la ciudad de Rosario este último año y medio. ¿Cuántas publicaciones tenés realizadas, ya sea en formato libro o en formato digital a través del CONICET? Aproximadamente, ¿no? Creo que entre ponencias y artículos más de 100 y 4 libros. Estuviste realizando un trabajo, una investigación específicamente con los cambios, las transformaciones que tuvo la ciudad de Rosario en lo que respecta al tema de la pandemia y que fue presentado en Francia. Contanos un poquito esa labor. Bien, ese trabajo, bueno, como todos sabemos, la pandemia es el impacto más significativo que tuvo la ciudad en este último milenio en cuanto a su dimensión económica, social, física, sanitaria, y bueno, en ese sentido, como arquitecto urbanista me interesaba ver la transformación física que tuvo la ciudad este último año y medio, y principalmente Rosario, que es la ciudad que yo resido y más conozco. Entonces trabajé sobre distintos ejes temáticos, entre ellos, bueno, la densidad, porque se habla mucho de cuál es la densidad óptima por una ciudad. Se vio reflejado que, bueno, en un principio las ciudades más grandes eran como las más complicadas por la cantidad, digamos, de edificios, de hacinamiento, la movilidad que necesitan esas personas, y bueno, y las ciudades más pequeñas y medianas fueron más favorecidas en cuanto a restricciones. Y bueno, y en sí el problema central no son las grandes ciudades, sino el tema es la centralización que tienen esas grandes ciudades, sino que si son ciudades grandes pero descentralizadas, no sería tanto el problema. Y bueno, y se empieza a trabajar con algunas teorías, como la ciudad de 15 minutos, que es una ciudad que propone Moreno, que es un urbanista francés, que habla de la mixtura de uso de suelos, de que las personas se trasladen lo menos posible, de una vivienda digna, de un trabajo también flexible, de una idea en la cual una persona realice todas sus actividades en un trayecto de 15 minutos, ¿no? Si bien eran concepciones previas a la pandemia, a raíz de la pandemia como que se potenciaron de algún modo, ¿no? Se vuelven a retomar algunas teorías de antes ni se ponen en vista, porque la pandemia lo que hace es poner en valor cuestiones que ya conocíamos, problemáticas. Después, bueno, otro tema tiene que ver con la vivienda. La vivienda fue el refugio de todos nosotros. Uno, no sé, trabajaba en la vivienda, hacía gimnasia en la vivienda, era la escuela para sus hijos. Entonces, bueno, el formato de la vivienda tradicional ya es como que caducó, se está hablando de viviendas más flexibles, hay una gran valorización también del espacio abierto. Hubo una reforma en el código en la cual se establece que los balcones tienen que tener como mínimo 1,50 m, y bueno, y las alturas de planta baja tienen que ser más altas, hasta 4 metros. Bueno, se empieza a trabajar esas cuestiones, se pone en valor también, además del espacio abierto y público, digamos, vivir en las afueras. Se vuelve esa idea de los 90, vivir afuera, de mayor seguridad, del espacio verde, digamos, de los barrios jardín. Todo eso se valoriza, y bueno, y resurgen como propuestas inmobiliarias también varias
proyectos que tienen que ver con condominios, que ya venía trabajándose esta idea, por ejemplo lo de los condominios de Fisherton y en lugares más afuera, pero ahora se potencia y bueno, y más también hacia afuera de la ciudad. Contanos concretamente la presentación en Francia, Sí. en dónde fue y además de eso, si has tenido la posibilidad de ver otros casos de otras ciudades, si pudiéramos trazar algún comparable entre Rosario y alguna otra ciudad internacional, por decirlo de alguna manera. Bien, sí, ahí se trabajó varios casos, el caso de Quito, caso bueno, de ciudades europeas, pero bueno, en sí, bueno, Latinoamérica fue un desastre en general, por decirlo así. Rosario tuvo sus momentos en los cuales estuvo muy bajo el nivel de pandemia y no fue casual, porque en Rosario hay 12 metros cuadrados de espacio verde por habitante, porque Rosario es una ciudad que le dio mucha importancia a la salud pública. Ya desde antes de la pandemia en todos los barrios hay un centro de salud público, a la vez se hicieron centros de aislamiento. Bueno, a nivel nacional yo tengo la visión de que bueno, hubo una buena política, digamos, a nivel de salud. Ahora bueno, prácticamente estamos casi todos vacunados. En Europa no recuerdo sinceramente mucho cómo fueron los casos, pero bueno, también fue bastante... son ciudades más hacinadas, con más habitantes, y tuvieron 3 olas, o sea, fue bastante más drástico que acá. El ejemplo que hacías referencia, ¿no? Que Rosario es una de las ciudades que es reconocido por la ONU, ¿no? En mayor cantidad de espacios verdes, concretamente. ¿Crees que esta es una cuestión tiene que ver con la planificación urbana en sí de Rosario, de haber seguido una misma línea en términos de planificación, o por ahí específicamente con alguna gestión de turno que hizo foco, hincapié en ese tipo de crecimiento en lo verde, ¿no? Yo creo que en Rosario hubo una continuidad de gestiones más allá de los partidos políticos, desde la apertura, sobre todo con la apertura de la costa, el mejor ejemplo, que empieza en los 90 con el Parque España y bueno, y después va continuando, y de la costa central y costa norte, y termina con lo que es Puerto Norte de alguna manera, que era el último eslabón, y que bueno, tuvo distintos gobiernos, desde Usán Lizaga, no sé, Caballero, Lifchi, Fein, algunos mismos partidos, otros distintos, y es una ciudad que no, de alguna manera no ha cajoneado los planes urbanos, sino que el siguiente gobierno que asumía los ha continuado, ¿no? Entonces eso genera justamente esta continuidad de las políticas y este tipo de proyectos se concretan. Uno de los puntos que hacías referencia y de tus estudios tiene que ver con el plan Procrear. Específicamente, sí. Bueno, en tus publicaciones hace referencia al crecimiento de la periferia del, digamos, suburbano en la periferia, digamos, ¿no? Concretamente, bueno, con los grandes barrios abiertos, donde, bueno, en la primera etapa del Procrear del 2015 tuvo un gran impacto. Podemos decir que hoy, a través de la pandemia, este tipo de crecimiento se potenció hacia las afueras. ¿Considerás que eventualmente el camino va a ir en esa dirección, o en algún momento la gente va a retornar o a volver a las grandes ciudades? Yo creo que el camino va hacia las afueras. De hecho, bueno, el Procrear tiene 3 etapas porque tienen que ver con las gestiones de los gobiernos. La primera etapa, del 2012 al 2015, fue muy buena. Hubo alrededor de 11.000 viviendas en el área en Rosario, perdón. Luego hubo muy pocas porque se recortaron varias líneas, y ahora se está potenciando nuevamente el Procrear, y no tengo los números acá de la ciudad de Rosario, pero se están dando varias líneas de crédito. Sí plantea, digamos, genera trabajo, bueno, genera buenas condiciones de vida en las afueras, pero termina haciéndose una ciudad que tiene como una tipología de suburbanización, que es ese crecimiento extendido, dejando vacíos, quizás construyendo en áreas donde no tienen la infraestructura básica completa, ¿sí? Y eso termina siendo costoso para los municipios, y las personas terminan viendo en la periferia la periferia. O sea, ¿qué pasó con el Procrear? Es que los terrenos eran muy caros en la ciudad de Rosario, entonces buscaban terrenos, por ejemplo, en Funes y en Roldán, que es la periferia de Rosario, pero a la vez dentro de esas localidades, también en las áreas más centrales eran costosos y vivían en las afueras de esas localidades. Entonces pasa que viven en la periferia de las periferias. Esta idea se vio y se está estudiando, y por eso en el 2020 nace lo que es el Plan Nacional de Suelo, no solamente por el Procrear, sino por muchas otras cuestiones, que dice de alguna manera que ninguna política
gestión de suelo, ninguna política de vivienda es exitosa si no hay una política de gestión de suelo previa, ¿no? Entonces lo importante que es primero generar suelo urbano con infraestructura y servicios para luego hacer programas de vivienda. Mencionabas el Plan Nacional de Suelo y específicamente lo que tiene que ver con suelo apto para la vivienda, concretamente con servicio. ¿Cómo estamos específicamente de Rosario y el área metropolitana en relación al resto del país? Porque cuando uno ve políticas públicas, como que pareciera que en otros lugares está más desarrollado que en nuestra ciudad, ¿o es una percepción quizás personal? Es así como decís. También complemento con que en la provincia de Santa Fe está el programa Mi Tierra, Mi Casa, que hace lo mismo, una escala muy reducida, que es generar lotes urbanizados. En ese sentido, a nivel público, hay varios varios parques habitacionales que ha hecho este programa, y a nivel del Plan Nacional de Suelo todavía en Rosario y en su periferia no hay ningún proyecto, ¿sí? Sí hay en otros lugares del país, que son alrededor de 3.500 lotes, era la última información que tenía, creo que son 22 municipios que hay, pero se está trabajando muy, muy ágilmente con eso porque le están dando mucha importancia. Es un plan que tiene 4 dimensiones. Una es el programa de producción de suelo, otra es una mesa intersectorial de suelo, que es un ámbito interdisciplinario donde se discuten todas las temáticas de suelo entre el sector público, privado y organizaciones sociales. Otro tiene que ver con un observatorio nacional de suelo, que eso no había antes, que es saber el valor de la tierra en cualquier lugar del país. El cuarto tiene que ver con un plan de capacitación para funcionarios públicos, ¿sí? Porque lo que pasa con estos planes, que en los municipios grandes sí hay gente, digamos, capacitada para generar la documentación, para presentar, para que se pueda realizar. En cambio, en municipios más chicos no, entonces se necesita una capacitación de estos instrumentos. Uno de tus planteos tiene que ver específicamente con el déficit habitacional, y en ciudades, en países como la Argentina, donde no existe la escasez de suelo, por llamarlo de alguna manera, debiera potenciarse a través de políticas públicas. Considerando este tipo de acciones a nivel gubernamental, si funcionaran, si traccionaran, ¿se puede hablar de un horizonte donde el déficit habitacional pueda mermar de alguna manera? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene que haber una voluntad política. Creo que sí, que es como justamente en Argentina, que hay muchísimo suelo y que inclusive hay gente con capacidad de pago para estos planes, sobre todo los sectores medios bajos, que muchas personas alquilan. De hecho, cada vez son más las personas que alquilan. Lo que falta es el financiamiento, ¿no? Y eso se hace también con una voluntad política. Hacías referencia, digamos, al alquiler específicamente. Como problemática en el déficit habitacional, ¿crees que es una solución cuando no se puede acceder a un crédito hipotecario, cuando no se puede acceder a algún instrumento financiero que te permita poder acceder a tu propia casa? Y sí, es una solución, pero es una solución, a mi entender, temporal. Yo aspiro a que en este país las personas puedan acceder a su vivienda propia. Hacías referencia en comienzo de la nota en tu análisis en lo que tiene que ver con los créditos UBA, también como repasábamos lo del Procrear. En un país por ahí con un índice muy elevado de inflación, ¿cuál es tu balance en función de tu estudio y tu análisis que has hecho sobre esa línea de crédito específicamente? Bueno, esa línea de crédito se aplicó en otros países, como en Chile, en donde la inflación no es la misma de acá, y ha resultado. De hecho, el primer año y medio fue un crédito que sí funcionó, pero después, con el alto grado de inflación que hubo en Argentina, no se podía sostener. De hecho, las personas terminaron debiendo más del doble de lo que habían pedido. Algunas personas que habían vendido una propiedad más pequeña para comprarse una más grande y poner ese dinero para comprar una casa, bueno, han perdido prácticamente sus ahorros, y entiendo que todavía no hay una solución para eso, que es para mí totalmente lamentable, porque terminó siendo una deuda perpetua, una estafa para las personas, y bueno, inclusive muchas personas, le he hecho entrevistas a una persona que participa de un grupo de gente que ha tomado estos créditos, que está, digamos, reclamando una solución, y hay gente que ha tenido hasta problemas de salud y demás por este crédito, de que no le dan una solución lógica.
Puede ser que quizás estén un poco estigmatizados con esto, esta lógica que muchas veces sucede en Argentina, donde se considera que el Estado después termina licuando, digamos, la deuda, pero como que en el trasfondo no se ve de alguna manera la problemática profunda que tienen aquellos tomadores de crédito. Si bien los datos de la estadística que tienen que ver con el Banco Central específicamente habla de una muy baja morosidad, por ahí tal vez no se mide de qué manera o de qué forma la gente puede llegar a cumplir con su compromiso, tal vez. Sí, igual a costa, volviendo a los créditos UBA, lo que me decían era a costa que, a ver, algunos terminan pagando, pero a costa no sé, de reducir muchísimo sus gastos mínimos de la vida cotidiana, o sea, que sí, no era... Resignando calidad de vida, claro, de algún modo. Bien. Que era una locura. Bien, llevado específicamente lo que tiene que ver con la pandemia, con los cambios, con las transformaciones y especialmente el centro de Rosario. Pareciera como de algún modo como que lo peor ya ha pasado, digamos, ¿no? Aquellos postal o imágenes de cientos de locales vacíos, si bien la pandemia también trajo una crisis económica. Pero ¿por qué crees que el centro se sigue reconvirtiendo, se sigue de algún modo reinventando ante crisis económica, pandemia o situaciones sociales por ahí más extremas acostumbradas a la Argentina como un 2001 o lo que fue el Corralito en su momento? ¿Tenés alguna mirada al respecto? Mira, en relación al centro, yo lo veo muy venido abajo, muy caído. De hecho, la municipalidad hizo una convocatoria para propuestas y la idea que tiene es muchísimos locales desocupados también. Es tratar de generar vivienda en el centro, vivienda para gente joven. ¿Por qué vivienda para gente joven? Porque la gente joven supuestamente utiliza lo que es la movilidad activa. ¿Qué es la movilidad activa? Es la bicicleta, el monopatín o cualquier otro tipo de movilidad individual, no el automóvil. Entonces esto va a generar de alguna manera menor flujo de vehículos en el área central, y la vivienda es 24 horas, es todo el tiempo, o sea, hay gente que entra, que sale. Los comercios es durante el día, la noche está totalmente muerto, por decirlo así. Entonces creo que hay que pensar en algún tipo de idea así, de vivienda para gente joven, también hay muchísimas, por ejemplo, hay calles como calle San Juan, que todas las plantas altas están desocupadas, que algunos a veces viven personas, a veces son depósitos, a veces están vacías. Entonces, bueno, ver qué tipo de uso se le puede dar ahí. También revisar, a ver, el tema de las nuevas tipologías, qué tipo de viviendas se están realizando. Creo que si bien Rosario es una ciudad descentralizada, porque cada barrio tiene su centro, y a la vez tiene esta nueva centralidad de oficinas, que es Puerto Norte, sigue siendo una ciudad con un centro tradicional, ¿no? Que vale la pena volver a recualificar con algún tipo de propuesta, de proyecto. Muchas gracias, Cintia. Bueno, gracias a vos.